Encontramos vía Zoom con Walter Albán, ex defensor del pueblo, con el que queremos conversar, aparte de la coyuntura, sobre un tema específico que es el tema que tanta inestabilidad ha generado en el país durante los últimos años, que es el tema de la vacancia presidencial, Walter, y que sigue siendo un riesgo latente al TC no pronunciarse sobre el fondo de la demanda. Adelante, Walter. Muy buenos días. ¿Qué tal? Estamos Rosana Cueva y aquí Marisol García. Sí, gracias por esta oportunidad. Creo que el único que está asustado no es el caballo del que nos informaban hace un rato. En verdad, asistimos a estas elecciones en condiciones absolutamente excepcionales, yo diría muy preocupantes y hasta dramáticas. En medio de esto vamos a elegir entonces a un gobernante para los próximos 5 años y estamos todavía en la primera etapa en este caso, pero porque habrá seguramente una segunda vuelta para definir ya entre los dos ganadores de hoy, pero al Parlamento sí se está eligiendo hoy día y ahí no hay vuelta que darle. En consecuencia es fundamental que la ciudadanía pueda estar muy consciente de la importancia de ver a quién respalda, a qué organización y a quién en concreto como candidato o candidata dentro del Congreso, porque más que nunca se requerirá al interior del Parlamento gente que esté dispuesta a oír, a conversar, a dialogar, a tratar de ver la manera de servir al país y no de seguir consignas, y con eso arrastrarnos de pronto a una inestabilidad que ya ciertamente terminaría de hacernos un daño que ha comenzado hace rato entre nosotros. Claro, pero la lectura que tenemos, por lo menos de los últimos acontecimientos y de las últimas tendencias y lo que estuvimos viendo la semana pasada, es que si algo se ha impuesto en estas elecciones son precisamente los extremos. Y cuando hay los extremos es mucho más difícil el consenso. Y además de los extremos, estamos hablando también de una fragmentación, lo cual nos la pone mucho más alta la valla precisamente para que no podamos volver a la inestabilidad de la que estamos tratando de salir. Así es, Roxana. En realidad está claro que el Congreso que sea elegido hoy va a ser un Congreso muy fragmentado. No sabemos cuántos grupos exactamente superarán la valla, pero se calcula que van a ser entre 8 o 9 los que van a poder llegar a participar, pero con números reducidos, ¿no es cierto? En consecuencia, si algo habría que esperar como la gran expectativa que los peruanos podríamos tener para llegar con oxígeno y con posibilidad de superar todos los problemas que en este momento estamos atravesando, es que haya esa voluntad de diálogo, que no salgan elegidos aquellas gentes que ya hay razones suficientes para dudar, porque una vez más las organizaciones políticas han sido muy irresponsables, han colocado como candidatos o candidatas a gente que debería estar ante los tribunales en este momento. Hay una reforma política en la cual se ha avanzado parcialmente y por eso creo yo que esa desafección de la que hablaban hace unos momentos con mi colega Percy Medina tiene mucho que ver con el déficit de la oferta. Por supuesto. Obligada a votar por un lado, una cuestión que valdría la pena discutir más acerca del voto obligatorio o facultativo, pero por otro, tiene que votar entre el elenco estable de la política hasta este momento, lo cual ha permitido que varias organizaciones que son solo pura fachada, pero que tenían inscripción en el registro, hayan podido canalizar candidaturas de gente que no tenía plataforma propia. Y bueno, en esta improvisación no es extraño que otra vez tengamos cientos de postulantes al Congreso, ¿no es cierto?, que ya han sido reportados por diferentes medios, tienen serios cuestionamientos de orden judicial o fiscal, por lo menos, por delitos que no los hacen gente idónea para llegar al Congreso. Además, pero en fin, sí, creo que la gente o la ciudadanía ahora algo ya aprendió de todo esto y va a seleccionar con mayor cuidado a quienes les da su respaldo. Y como digo, la gran expectativa es que en esa fragmentación a la que inevitablemente vamos a llegar, haya posibilidad de establecer diálogo entre aquellos que quieran poner al Perú por encima de intereses de grupo o de organización, ¿no? Quería retomar un poco lo que decías, Walter, acerca precisamente de esa
responsabilidad que tenemos los votantes del Congreso de la República, porque, como decíamos, estamos casi seguros que habrá una segunda vuelta, pero a quienes elijamos el día de hoy serán los congresistas que tendremos durante los próximos 5 años. Y en algunas entrevistas que hemos tenido con los candidatos a la presidencia, y cuando les cuestionábamos precisamente eso, ¿no?, el rol de los partidos, de elegir a los candidatos al Congreso, su respuesta era, bueno, finalmente serán los votantes los que decidan a quiénes llevarán al Congreso, ¿no? Ese facilismo del partido político, del candidato presidencial, de decir, bueno, ahí está la lista, pues ahí está el menú, ustedes elijan el plato. Yo creo que esa es más bien la irresponsabilidad de las organizaciones, ¿no?, que han permitido sin mayor filtro que cualquiera pueda ser candidato sin revisar, en el mejor de los casos, sin haber revisado los antecedentes, porque hay otros en los que de pronto el aporte de dinero para campaña ha sido suficiente. Y hoy día hay que tener claro que además del problema de corrupción enorme que ya todos conocemos, está de por medio la economía ilegal. Es decir, esa economía tan fuerte que viene del narcotráfico, del lavado, del tráfico de tierras, minería ilegal, etcétera, que financian pues postulaciones por todas partes, ¿no es cierto? Entonces estamos expuestos a todo eso. Bueno, ojalá, sin embargo, que en medio de todo prime el criterio de la ciudadanía para saber seleccionar bien a quién respalda, sobre todo en este caso para el Congreso, porque en la medida que este va a estar fragmentado, en la dinámica en la que nos hemos manejado en los últimos tiempos, el presidente o la presidenta, quien resulte elegido, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta ya, va a estar en una inestabilidad total, y se requiere que haya la madurez suficiente en el Congreso para no estar apostando pues a vacancias, ¿no?, sino a tratar de establecer mínimos consensos, incluso para una eventual reforma constitucional que pueda poner algunos ajustes, por lo menos en lo que toca a este sistema político, ahora que se hacía referencia a la abstención que hizo en su momento el Tribunal Constitucional para demarcar mejor bajo qué parámetros cabía este tema de la vacancia, ¿no? No, y romper tal vez con ese ciclo, en todo caso, con esa tradición de que cuando no se tiene una amplia mayoría en el Congreso, las cosas definitivamente no van bien. Ojalá se pueda romper con eso, pero como tú bien señalas, se va a requerir en verdad una especie de compromiso, de convicción de todas las fuerzas políticas, porque un presidente o presidenta sola pues no va a poder hacerlo. Entonces, es llamar nuevamente a la responsabilidad. Y la cosa definitivamente sí, como tú nos señalabas al inicio, sí se viene difícil, ¿no? Se viene por este escaso nivel también de representatividad, con candidatos que pues no han estado pasando más allá de 10 o 11, 12 puntos. Vamos a esperar que una segunda vuelta nos permita reflexionar probablemente mucho mejor. Ojalá que ese espacio, Roxana, efectivamente dé pie a que ya las propias organizaciones o quienes las lideran, puedan plantear eso para una propuesta del futuro inmediato, es decir, de que se establezcan como los grandes acuerdos o grandes consensos que le den estabilidad al país y que nos permitan entonces continuar haciendo frente a esta situación terrible de la pandemia, ¿no es cierto? Y también a cómo sacar la economía adelante, porque de otra manera todos los peruanos y peruanas vamos a tener que arrastrar esta penosa situación, quién sabe, por todo el próximo quinquenio. No estoy hablando solo del cumplimiento del bicentenario, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias por este enlace, y el llamado a la reflexión siempre tiene que estar presente. Así que muchísimas gracias a Walter Albán por habernos acompañado esta mañana. Gracias.